El día de hoy hablaremos de osteoporosis. En el mundo, una persona sufre una fractura por osteoporosis cada 3 segundos. En México, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 8 hombres sufrirá una fractura por causa de osteoporosis. Después de los 50 años, 1 de cada 3 mujeres pueden sufrir una fractura por osteoporosis, de la misma manera 1 de cada 8 hombres. En el caso de las mujeres, el riesgo de padecer una fractura por osteoporosis es mayor que el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de útero en conjunto. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy a charlar con nosotros al doctor Manuel Rodríguez Guzmán, especialista en ortopedia y traumatología de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, mantente sintonizado y aprovecha la oportunidad para obtener información sobre prevención, detección oportuna y control de la osteoporosis con el especialista en ortopedia y traumatología de Hospital Semaín. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que literalmente quiere decir hueso poroso. Para nosotros los médicos, la osteoporosis es una enfermedad que los huesos, el esqueleto en general se va debilitando debido a que su sistema trabecular, lo que hay dentro de los huesos son un sistema de trabéculas que estas de pronto se empieza a adelgazar y al adelgazarse hace que el hueso sea más frágil. Hoy en esta ocasión traje un bloque de huesos, no sé si se alcance a ver en esta imagen. En este cuadro de la izquierda vemos cómo está el interior de un hueso visto desde el punto de vista microscópico. Si nosotros le quitamos la pared al hueso, la cáscara para decirle, con más facilidad, vamos a encontrar que las trabéculas, que es un sistema de como un panal de abejas, podríamos decir, las paredes están gruesas, pero con la edad esto se va deteriorando y hace que las trabéculas sean más delgadas y eso favorece que el hueso tenga más fragilidad y se fracture con más facilidad. La fractura por osteoporosis es una fractura por fragilidad ósea, básicamente, por fragilidad de las trabéculas. Ahora, ¿es una enfermedad nueva? No, definitivamente no es una enfermedad nueva. Lo que pasa es que nuestra población va teniendo mayor capacidad para llegar a más edad. O sea, antes la gente llegaba a los 50 años y fallecía por enfermedades, a veces epidemias de enfermedades virales o falleciera mujer durante el parto, cosas de ese tipo. Actualmente la expectativa de vida hace que algunas enfermedades se estén presentando básicamente con el envejecimiento óseo y algunas enfermedades degenerativas están apareciendo, pero no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que está ahí siempre y que nos acompaña en parte con el envejecimiento óseo en el caso del varón y en el caso de la mujer con algunas alteraciones en el metabolismo de los estrógenos. ¿Se piensa que la osteoporosis es una descalcificación? Sí, esa es la creencia de la gente. Básicamente, aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer actualmente, los médicos que nos dedicamos a este problema, es orientar a la gente que no se automedique pensando que está perdiendo nada más minerales óseos como calcio, hidroxiapatita y otras sustancias que hay en el hueso. No, básicamente la osteoporosis es una pérdida del engrosamiento trabecular, o sea, las trabéculas se adelgazan. El calcio no nos va a engrosar las trabéculas. Tenemos que atacar quien adelgaza las trabéculas, que son un grupo de células que destruyen hueso que se llaman osteoclastos. Los osteoclastos van haciendo que esas trabéculas se vayan haciendo cada vez más delgadas y lógicamente el hueso se hace frágil y se fractura con más facilidad. Cabe aclarar que el hueso desde que nacemos yo le digo a los jovencitos o a los niños que es como un banco en que tú lo vas haciendo depósitos a través de una buena alimentación, actividad deportiva, lógicamente calcio en esa etapa. Pero ese depósito de sustancias que ayudan a que los huesos se vuelvan fuertes, lo adquirimos desde que nacemos hasta los 35, 37 años.
En esa etapa nuestro hueso está en su máxima expresión, en su pico óptimo. A partir de los 37 años, el hueso empieza a caer en calidad ósea. Ahora, estos huesos no solamente son calcio, están entramados dentro de sustancias como colágeno. Hagan cuenta que es como si fuera el armazón de un edificio, que son las varillas. Hay colágeno, dentro de este colágeno hay muchas sustancias, hay sobre todo hidroxiapatita, que es un mineral muy importante. Hay magnesio, hay calcio, hay sodio, hay muchas sustancias, no solamente calcio. Y lógicamente todas estas sustancias tienen que ser activadas en parte también por la vitamina D en el caso del calcio, pero no creer que solamente el hueso es un compuesto de calcio exclusivamente. Hay muchas sustancias, hay flúor, hay una infinidad de sustancias que están activas. ¿La osteoporosis causa dolor? No, es una enfermedad silenciosa. Es un error que de pronto la gente vaya y se tome una densitometría o se haga una radiografía porque empezó a tener dolor. Muchos de los dolores que presenta la gente arriba de los 40 años son dolores que se originan en las articulaciones, más por desgaste articular, que eso se llama osteoartrosis o osteoartritis, que osteoporosis. La osteoporosis se considera una enfermedad silenciosa, no duele, duele hasta que se fractura. Lo único que va pasando es que se debilita el hueso, la persona tiene compactación del hueso y la única manifestación a veces que tenemos es que de pronto la persona empieza a bajar de estatura porque las vértebras se van colapsando. Por ahí traemos un esquema de unas vértebras en etapa sana y cómo las vértebras se van aplanando debido a que el interior, donde está el sistema trabecular, se va debilitando y eso condiciona que las vértebras se apachurren, se compacten y ahí causan dolor. Pero básicamente es una enfermedad indolora, es una enfermedad silenciosa. ¿Quiénes son quienes pueden padecer? ¿A qué edad se padece la osteoporosis? Sí, como les comentaba previamente, la mujer es la que padece un poco más osteoporosis. Se dice que 3 de cada 10 mujeres después de la menopausia pueden tener osteoporosis. Y esto se debe al factor hormonal, o sea, a la pérdida de estrógenos después de la menopausia. Es raro encontrar osteoporosis en gente joven, pero también podemos encontrar en mujeres jóvenes que por alguna razón reglan pocas veces en el año, perdón. Mujeres que les tuvieron que quitar ovarios, sobre todo por alguna causa. Mujeres que tuvieron pérdida de partes del intestino. Gente que tiene enfermedades que les genera, sobre todo las personas que toman medicamentos para crisis convulsiva, de pronto tienen una pérdida de mineral óseo, pero algunas veces no llegan a osteoporosis. En el caso del varón, el varón puede tener osteoporosis arriba de los 70 años y también no es el 100% de la población. Se dice que aproximadamente 2 de cada 10 varones después de los 70, 75 años pueden tener osteoporosis. Y algunas otras enfermedades, les insisto, que son raras en personas que fueron sometidas a cirugía bariátrica, cirugía para bajar de peso, también pueden cursar con osteoporosis a pesar que los vemos un poco gorditos. Gente que están tomando metrotexate por tiempos prolongados, pueden tener pérdida de mineral óseo, pero no llegar a la osteoporosis. En términos generales, es la mujer la que padece un poco más y sobre todo después de la menopausia. Y el varón arriba de los 70, 75 años. ¿Cómo es el desarrollo natural de la enfermedad? Sí, se dice que hay factores de riesgo. O sea, nosotros desde que vemos al paciente entrar al consultorio, hay gente que ya está predispuesta a tener la enfermedad. Si hay un antecedente heredofamiliar que su madre tuvo osteoporosis, quizás se tenga el gen, porque esta es una enfermedad, también tiene que ver mucho la genética, o sea, hay genes que hacen que la persona tenga una pérdida de mineral óseo. Las personas que más tienen riesgo son las mujeres que reglan poco en un año, las mujeres que son demasiado delgadas. Aquí contrario a lo que la gente piensa, la osteoporosis es una enfermedad de gente flaca, muy delgada básicamente. La gente con sobrepeso, el mismo sobrepeso las lleva a que los huesos se compacten y tengan un sistema trabecular más denso, más fuerte. Otra de las causas, definitivamente, las mujeres que no hacen actividad física, el tabaquismo es una de las principales causas de pérdida de mineral óseo. El alcohol, pero el alcohol en exceso,
La cafeína en exceso, los refrescos de cola también en exceso pueden favorecer a que haya una pérdida de mineral óseo. Pero en sí la enfermedad se va adquiriendo en parte por una causa genética después de la menopausia en el caso de la mujer. No, tampoco no se paniquen, o sea, no toda la gente va a tener osteoporosis y no se crean de esas campañas que de pronto tenemos en algún centro comercial en que les ponen una máquina para hacer una densitometría y todas las gentes salen con osteoporosis. Definitivamente no es así. Es una enfermedad que está presente, sí, en la mujer posmenopáusica regularmente, en algunos casos de pacientes con insuficiencia renal crónica, en niños tenemos osteoporosis, pero causada por otras enfermedades como enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta, niños con insuficiencia renal de etapa infantil, el niño diabético juvenil, o sea, pero no es una enfermedad que esté en el grueso de la población. Es un 3% a un 4%, yo diría, de la población. Entonces, el mayor riesgo de padecer osteoporosis, ya lo vimos, está en las mujeres, especialmente en el grupo de edad a partir de los 40 años en adelante, y los hombres a partir de los 70 Bueno, yo años. diría no los 40. Básicamente, después de la menopausia, lo vemos entre 5 y 6 años después en algunas mujeres. Y hay una regla muy fácil de entender. Todos los varones y mujeres vamos perdiendo mineral óseo. El varón pierde en promedio de 1 a 3% de hueso cada año después de los 50. La mujer anda perdiendo un poquito más, a veces pierde 3% o a veces pierde hasta el 5%, que son perdedoras muy altas. Pero regularmente esto se presenta después de que deja su organismo de producir estrógenos, ¿sí? Entonces, si la persona pierde un 3% por año, a los 10 años es probable que tenga osteoporosis porque la pérdida arriba del 30% de hueso es lo que se considera osteoporosis. El densitómetro lo que maneja es qué tanta pérdida de hueso vas teniendo, qué densidad tienen tus huesos, y toda persona que pierde arriba del 30%, esa ya se puede considerar que entra en la etapa de osteoporosis. Pero regularmente son personas arriba de los 50, 55 años. ¿Podemos hablar de diferentes tipos de riesgos? Sí, definitivamente, y también diferentes tipos de osteoporosis, ¿sí? La osteoporosis que nos ocupa básicamente es la posmenopáusica, pero también tenemos osteoporosis inducida por medicamentos. Hay personas que toda su vida tienen que estar tomando esteroides por alguna enfermedad de la sangre o una enfermedad de la piel, que toman excesos de cortisona. El paciente con artritis reumatoide, ese paciente por default tiene osteoporosis. O sea, aquí cabría hacer una recomendación importante que es no automedicarse. Definitivamente. ¿Verdad? Nunca automedicarse y siempre estar en contacto con tu médico cuando estás tomando medicamentos por periodos prolongados para que pueda ser evaluado, digamos, en forma periódica y poder establecer esos riesgos y en un momento dado platicar con tu médico para saber si es necesario que acudas a una interconsulta con un ortopedista para valorar más si estás o no en riesgo de osteoporosis. Sí, aquí también clave hacer la aclaración, ¿eh? El ortopedista es parte del equipo que va a atender al paciente, pero desde su médico familiar, hay médicos familiares muy capacitados que saben orientar muy bien a su paciente. El ginecólogo, en el caso de la mujer, es parte importante del tratamiento de la osteoporosis. Recordemos que la osteoporosis en la mujer se presenta después de la menopausia por alteraciones en los estrógenos. Entonces, hay una etapa en que la mujer, sustituyendo esos estrógenos, va a hacer que su pérdida sea menor e inclusive que no llegue a la osteoporosis. Entonces, el equipo o los médicos que participamos en esto puede ser su médico familiar, el endocrinólogo, el ginecólogo, definitivamente nosotros los ortopedistas, el reumatólogo y, importantísimo, el médico en rehabilitación. Ya cuando un paciente tiene osteoporosis y se está dando una terapéutica adecuada, es muy importante meterlo a un rol de ejercicio que sea diseñado por un médico en rehabilitación. Aclaro, médico en rehabilitación, no terapista físico, no, entre comillas, quiropráctico, o sea, nada de eso. Tiene que ser visto por médicos profesionistas. Cuando hablamos de los riesgos,
Hay algunos que son fijos, que no son modificables, Sí. Y hay otros que sí se pueden modificar. ¿Cuáles serían esos riesgos fijos? Sí, los riesgos fijos, definitivamente el hecho de ser mujer es un punto en contra, es una enfermedad que afecta un poco más a la mujer. Otro factor, definitivamente el genético. No podemos hacer nada contra la genética. Bueno, actualmente ya hay cosas que se empiezan a modificar genéticamente. Eso es un riesgo físico. Si usted proviene de una enfermedad, de una familia que tiene el riesgo de esa enfermedad, pues la va a padecer. Eso es un riesgo fijo. Pero hay riesgos que pueden ser modificables, como el cambiar hábitos alimenticios, cambiar el tabaquismo, cosas que nos pueden hacer que destruyamos huesos. Entonces, sobre todo, estimular a los jóvenes que tengan una alimentación más sana. Desafortunadamente, ahorita nuestra alimentación está basada en comidas rápidas a veces, con pocos vegetales o pocas cosas que nos puedan nutrir de calcio, vitamina D, vitamina B y todas las demás cosas que requiere el hueso. Entonces hay que cambiar los hábitos alimenticios, sobre todo en los niños, estimularlos que tomen leche, queso, yogur, que hagan actividad física, deportiva. Cualquier actividad física deportiva va a hacer que sus huesos mejoren. La exposición al sol es muy importante. Que jueguen al aire libre. Sí, definitivamente. O sea, estar encerrados ahí con el teléfono, con la computadora, haciendo juegos con estos dispositivos, por lo que nos está llevando son a gente sedentaria con huesos muy pobres. Entonces necesitamos que esa generación de gente joven se active, que tenga una alimentación sana, que trate de exponerse al sol un rato y sobre todo si es mujer, pues llevar esa alimentación así en forma muy ordenada hasta los 30, 35 años. Recordemos que nuestros huesos son como un banco, entonces tenemos que ir haciendo depósitos de buena vida para que ese hueso tenga una vida sana en la etapa en que ya venga el declive. O sea, regularmente la mujer llega a ese declive después de la menopausia. Y ese declive puede ser suavecito, irse bajando poco a poco, o dar un golpe de pronto que en alguna caída simple la persona se fracture. Ahora, desafortunadamente las fracturas por osteoporosis ahí están. Hay ocasiones que no las vemos. Hay gente que dice, no, pues yo nunca me he fracturado. Pero la familia dice, bueno, mamá, pero te estás haciendo chiquita. Eso es una forma de fractura. La fractura del cuerpo vertebral es la fractura más común de osteoporosis, que no se detecta y que lo único que se manifiesta es porque la mujer se va haciendo encorvada, se va haciendo pequeña, pero está viendo fracturas vertebrales en ese momento. La otra es que se caen, a veces una caída muy simple y se fracturan la muñeca o se fracturan la cadera. Las fracturas más comunes por osteoporosis son fractura de muñeca, fractura de cadera y las fracturas vertebrales. Pero también tenemos fracturas a nivel del hombro, que son muy frecuentes en las mujeres arriba de los 70, 80 años de edad. Ahora, con respecto al varón, el varón también tiene su osteoporosis y sobre todo si el varón tiene un antecedente de estar recibiendo terapéutica para alguna enfermedad de la próstata o bien que tuvo una cirugía de próstata por cáncer de próstata, esos varones pueden tener pérdida de mineral óseo y llevarlos a una osteoporosis también. Entonces, hay que ver qué están tomando. Recordemos que también hay medicamentos que hacen que las sustancias que van al hueso se detengan. Hay medicamentos en la actualidad, como el uso constante de medicamentos que son para la gastritis, también hacen que la absorción de minerales óseos sea menor. El uso de anticonvulsivantes, el uso de metrotexate en algunos casos de cáncer, muchas sustancias que ¿Qué hacer en estos casos en los que existe la necesidad de estar tomando esos medicamentos y que están afectando a la manera en que se forma el hueso? ¿Hay algo que se pueda hacer sin que el paciente tenga que abandonar su tratamiento o hay tratamientos alternativos? ¿Qué es No, lo que sí, se debe hacer? aquí lo correcto es que el médico, el paciente platique con su médico, puede ser el urólogo que lo está tratando de un cáncer de próstata o de algún problema de próstata, el nefrólogo que lo esté tratando de insuficiencia renal, el endocrinólogo que esté con la diabetes del paciente o enfermedades de la tiroides, que platique con él, que está preocupado también por la pérdida de mineral óseo o la fragilidad ósea. Entonces, muchas veces el médico ahí agrega alguna sustancia que le pueda ayudar. Pero no
no nos automediquemos tomando inmediatamente calcio. El calcio no es la solución para la osteoporosis. Hay otras sustancias que son las más indicadas para el tratamiento de la osteoporosis. Automedicarse, comprar calcio en forma innecesaria, lo hace que pierda dinero y puede perder la salud. Si este paciente toma calcio por sus pistolas, si el riñón le está funcionando mal, va a tener problemas. Entonces, es mejor que consulte a su médico y que el médico establezca una terapéutica adecuada. Claro, después de hacer el diagnóstico. El diagnóstico se tiene que hacer en base a un estudio. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica la osteoporosis? Sí, primero tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, si es mujer, si es posmenopáusica, o sea, la historia clínica del paciente. Eso ya es un punto. Después de eso, nuestra paciente ya está posmenopáusica, ya está perdiendo estatura, bueno, hay que hacer una densitometría. Una densitometría es un método para medir la densidad de los huesos. La máquina nos da cuántos gramos de hueso tiene esa persona por centímetro cuadrado. El sitio ideal, el sitio único autorizado por la Organización Mundial de la Salud para medir la densidad ósea es la cadera. La cadera es el sitio ideal. Es un error a veces hacerse una densitometría de un pie, de un dedo, de una muñeca y empezar una terapéutica. Si el paciente le hicieron una densitometría de un antebrazo y le dijeron que tenía osteoporosis, dude de ese diagnóstico. O sea, entonces, ¿por qué existen esas densitometrías de antebrazo, de muñeca, de talón? ¿Cuál es la función de ellas? te lo voy a poner más fácil para que nuestro auditorio lo entienda. La gente cuando se hace un examen de sangre con una gotita de sangre en un laboratorio, en su casa, con Sí, una tirita reactiva, no le puedes decir a una persona que con esa tirita reactiva tiene diabetes. Le tienes que meter a un protocolo de estudio. Entonces, ese paciente que con las tiras reactivas sale que su azúcar está elevada, tiene que hacerse toda una serie de exámenes para corroborar el diagnóstico. Podemos decir entonces que son estudios que nos van a permitir hacer un tamizaje, es decir, una selección de aquellas personas que deben seguir estudiándose porque están en riesgo. Sí, lo honesto de estas gentes sería que si ustedes hacen una campaña de detención de osteoporosis con equipos periféricos, o sea, equipos que hacen densidad ósea en un pie, en un antebrazo, en un dedo, lo correcto de esa persona que está haciendo el estudio es que si salió con datos de pérdida de mineral óseo, le oriente a que se haga una densitometría de cadera para ahora sí iniciar una terapéutica. Y otro aspecto bien importante es que esos densitómetros que se usan para evaluar un pie, una mano, un dedo, deben estar calibrados. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Y es difícil que cuando hay campañas que están llevándolo de un lugar a otro, no sé, tal vez en las farmacias, en las empresas, en las iglesias, pues es difícil que realmente estén calibrados y que nos vayan a dar una información muy confiable. Entonces, si estamos viendo que algo sale mal ahí, lo indicado, de acuerdo a lo que nos está diciendo el doctor Manuel Rodríguez, es hacerse una densitometría de la que se llama central, es decir, de cadera. Sí. Aquí lo correcto es que la gente que va a esas campañas, bueno, las campañas se organizan en la Cruz Roja, en el DIF, en las iglesias, hasta en las tortillerías de pronto hacen campañas. El problema es que la persona que hace el estudio es una persona que no es médico la mayoría de las veces. Y les dice, usted tiene osteoporosis con un método que no es el ideal. Y para acabarla, les venden un medicamento que no es el necesario. Entonces, si usted se hace una densitometría y salen con datos que probablemente tengan osteoporosis, no compren ningún medicamento hasta no estar seguros que tienen la enfermedad. Además, si empiezas a tomar medicamentos, piensa todo lo que te vas a gastar y a la vuelta de 6 meses o un año ya gastaste mucho más que lo que te va a costar una densitometría central en donde puedes realmente tener un diagnóstico de cómo están tus huesos. Le pongo el ejemplo más fácil. Si usted compra Caltrate D, Citracal o cualquier calcio de esos del comercio que usted agarra ahí en la farmacia, si usted hace ve el valor que gasta en un año de ese medicamento, gasta más que hacerse una densitometría. Y aparte está tomando algo que tal vez no necesita. Exacto. Entonces, es necesario que la gente tome conciencia de esto. Las campañas que se hacen para detectar osteoporosis en métodos periféricos
no son confiables, solamente en México se hacen, ¿sí? Y se hacen sobre todo en población rural y que a veces pues, la ignorancia los lleva a eso, ¿sí? ¿Cómo es la densitometría central? Desde el equipo y la forma en que se lleva a cabo este estudio. Bueno, los densitómetros centrales o DEXAs son equipos muy grandes, son una cama, que tienen que estar en un ambiente controlado de aire acondicionado, de humedad, deben de estar equilibrados en la base, o sea, es un equipo que debe estar muy calibradito. No se mueve. No se mueve. Se queda Ahora, así. si nosotros movemos un densitómetro de una habitación a otra, tiene que venir un técnico y calibrar el piso, que el piso esté parejo, que no haya niveles en el piso, que el ambiente de humedad del equipo sea adecuado. O sea, tiene muchas cosas. Es un equipo que es muy sofisticado y que te puede dar errores si el equipo no está calibrado. Entonces, con esa densitometría de cadera y a veces de columna, podemos hacer un diagnóstico y empezar una terapéutica y al año o al año y medio se repite el estudio. También es un error decir al paciente, tómese este medicamento, usted tiene osteoporosis y dentro de 4 meses le hacemos una densitometría. Así no va la cosa. O sea, la densitometría se hace una vez al año o cada año y medio, ya empezando una terapéutica. Es decir, que la densitometría, además de darnos un diagnóstico, nos va a servir también para llevar un control de cómo se va comportando la enfermedad, si con el medicamento, el tratamiento que llevamos, estamos mejorando, seguimos igual o seguimos perdiendo hueso. Sí, definitivamente. Ahora, también que la gente no se desespere. La pérdida de hueso que tenemos, les recuerdo, es de 1 a 3% por año. Y hay gente que le diagnostican osteoporosis, ya, tiene su densitometría, tiene su terapéutica y llega el día del control. Y llegan al estudio y le dicen, oiga, pues está igual que el año pasado, o tuvo una mejoría del 1%. Y dice, no, pero ¿cómo es posible que todo un año tomando esto y solamente el 1%? Recuerden que con el hecho de que se detenga la pérdida mineral ya es ganancia. O sea, recuperar el 1% es mucho. Es mucho, definitivamente. Yo no confío en una gente que de pronto le digan, se recuperó el 10% en un año. Cuidado, o el equipo está mal o algo está pasando que no está haciendo lo correcto. Entonces, no se desesperen, lleven una terapéutica adecuada, hagan ejercicio, tengan alimentación y definitivamente el tratamiento debe ser de acuerdo a la pérdida mineral que tengan y hay muchos medicamentos, pero esos deben ser prescritos por un especialista. ¿Quién trata la osteoporosis? La puede tratar un médico familiar capacitado, tiene que llevar una capacitación, hay cursos de capacitación para interpretar la densitometría, para ver qué tratamientos y definitivamente en el caso de la mujer que está en etapa posmenopáusica, el ginecólogo o el endocrinólogo es un buen médico que le puede orientar. El ortopedista, el médico reumatólogo también puede orientarlos. Somos los que estamos más metidos con la enfermedad. Si quisiéramos prevenir la osteoporosis, ¿cómo podemos hacerlo? Definitivamente haciendo una actividad física constante. Recordemos que junto con la osteoporosis, después de los 50, 60 años, vamos perdiendo masa muscular, sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de músculos que se está dando y regularmente la mujer pierde mucho músculo, el varón pierde mucho más arriba de los 60 años y la única forma de prevenir esto es haciendo ejercicio. Haciendo un ejercicio de bajo impacto, no es necesario que se salgan a correr o a brincar, o sea, pueden hacer un poco de estiramiento, tai chi, pilates, yoga, aquaerobics. Salir a caminar. Salir a caminar, exponerse un poco al sol porque es necesaria la vitamina D, la absorción de vitamina D y definitivamente una alimentación que tenga sustancias que le ayuden al hueso. Recuerden, no se automediquen, no tomen calcio, por favor. Definitivamente la osteoporosis es una enfermedad que está ahí, solo el 3% de las mujeres posmenopáusicas la padece. Es una enfermedad que no duele, así que no tomen medicamentos para osteoporosis nada más porque tienen dolor. Acudan con su médico para que les haga una densitometría de cadera y en base a eso iniciar una terapéutica que muchas veces no es calcio, son otras sustancias que son las que se requieren. Pues Manuel, muchísimas gracias.